tenim la sort de comptar amb el doctor Compte de l'Hospital Clínic, que ens parlarà de recerca. Al fi podem fer la conferència que la teníem destinada per fer el dilluns passat, però degut a l'apagó vam tindre que deixar-ho i gràcies que avui ho hem pogut fer, que li ha anat bé al doctor i a tots per poder-la fer. Moltes gràcies. El títol que ens parlarà avui el doctor és Assaig d'amplificació de llavor d'alfa-sinucleïna en la recerca i el diagnòstic de Parkinson. Com tots sabeu, la recerca és superimportant per tot el que és la malaltia de Parkinson, tant per veure si es troba un medicament que es pugui curar com si es troba un altre que es pugui frenar la malaltia. Per això, tenir eines que ens ajudin a poder conèixer qui pot arribar a desenvolupar la malaltia i per poder estudiar millor què passa durant aquests anys i poder atacar amb aquest temps i poder fer un gir importantíssim als futurs anys, és important saber realment de recerca. I avui tenim la sort de comptar amb el doctor Compte, que ens ho explicarà tot molt bé. I jo crec que ja li dono la paraula i doctor Compte, quan vulgui, pot començar. El que sí vull dir és que una vegada hagi acabat el doctor, si algú vol fer alguna pregunta, ja la pot anar escrivint quan ell parli per al xat i llavors jo mateixa li formularé la pregunta. O sigui que, doctor, quan vulgui, endavant. Gràcies. Molt bona tarda, moltes gràcies per la introducció, moltes gràcies per la invitació i l'oportunitat d'explicar aquest tema. Com deia la Roser, la recerca és important, no només en el terme de desenvolupar nous fàrmacs, sinó també per tenir eines per millorar el diagnòstic, perquè a vegades hi ha bons fàrmacs que si no els apliquem a temps sembla que no siguin bons si els apliquem massa tard. I per tant, com ja coneixeu, des de fa molts anys que hi ha una part molt important de la recerca que va destinada també a tenir biomarcadors per un diagnòstic com més aviat millor. I aquí hi ha una pregunta que no és fàcil de respondre, que és quan és aquest més aviat? Això és un tema que potser tocarem d'esquillientes durant la xerrada, però que també és molt important. I la xerrada no parlarà de recerca de diagnòstic en general, sinó d'una nova eina que ha sorgit en els últims anys. No és que sortís l'any passat, ja fa uns quants anys que va la cosa una mica a foc lent cremant, però que jo crec que sempre utilitzem la paraula revolucionari, i a vegades potser abusem, és una paraula sobreutilitzada, però segurament és una eina diagnòstica que pot revolucionar una mica el camp del Parkinson. Hi ha hagut salts en la història del Parkinson, com el descobriment de formes genètiques, com la introducció de la imatge de la dopamina a través de proves de medicina nuclear. I aquesta, tot i que encara, com intentaré deixar clar durant la xerrada, segueix sent molt en l'àmbit de la recerca, no és una prova com pugui anar a l'ambulatori o a un hospital qualsevol i aconseguir que es faci la prova, però crec que estem en un camí en què segurament tindrà unes aplicacions ben importants i ben variades en la malaltia. Sense més preàmbuls, com deia també la Roser, que em veieu la caràtula o el rètol d'anunci original de la sessió era pel dilluns passat, que tots ens recordem molt bé del que estàvem fent dilluns passat perquè va haver-hi l'apagada, de manera que ens hem pogut canviar la data el dia d'avui, ben ràpidament reprogramar i així no ens quedàvem amb la sessió penjada, que per mi, insisteixo, és un plaer poder-la fer. El sumari una mica del que parlarem. Doncs la sessió començarà una mica pel final. A vegades hi ha coses que és més fàcil explicar-les començant pel final que començant pel principi. Perquè aquesta prova nova diagnòstica de la qual us parlaré una mica està portant-nos a preguntar-nos com definim una malaltia. Sembla molt fàcil, no? Com definir una malaltia qualsevol, des d'una pneumònia, a la grip, al càncer, al Parkinson, òbviament. I quan un entra en matèria, un se n'adona que no és tan fàcil definir una malaltia, no? Perquè podem considerar una malaltia com un conjunt de signes i símptomes que sempre els causa la mateixa causa o la mateixa etiologia. Ens trobem llavors malalties com el Parkinson, que seguim sense saber quina és la causa original en general o a vegades de cas a cas. Potser els símptomes i la malaltia i la sinucleïna i la dopamina hi són sempre, però
potser en cada individu pot haver-hi un detonant inicial diferent. Per tant, com definim una malaltia és una pregunta quasi bé filosòfica que ens estem tornant a fer un cop més, en part per culpa d'aquesta nova eina diagnòstica. I llavors entrarem en els 3 apartats següents, en aquesta nova eina que té un nom curiós. Direu, què és això d'assaig d'amplificació de llavor? De llavor vol dir de llavor, sí, de la llavor, com una planta. Doncs sí, es diu així, i també amb aquest primer apartat d'orígens intentaré explicar per què, i de forma una mica metafòrica crec que s'entendrà bastant bé per què es diu així. Amb el següent bloc, que seria el tercer, parlarem una mica com s'ha desenvolupat aquesta prova pel Parkinson, perquè es feia servir abans per una altra malaltia, i com ha començat amb el líquid cefalorraquidi, que seria l'eina principal i la forma fonamental o més evidenciada avui en dia per fer-ho. Però en el penúltim apartat us parlaré d'altres mostres que poden ser interessants perquè potser, o no, depèn, també ho podem discutir, això poden ser més fàcils d'aconseguir quan estem tractant, òbviament, amb persones, amb pacients, com pot ser la sang és fàcilment accessible, comparada amb el líquid cefalorraquidi. La pell, una biòpsia de pell, depèn de com la fem i quantes n'haguem de fer, aquí hi ha diversos elements, o altres mostres, una mostra com la saliva, seria fantàstic, però potser té dificultats mirar determinades proves de laboratori amb saliva. I intentaré arribar a unes conclusions finals, cap al final de la sessió. A nivell d'introducció, com definim la malaltia? La malaltia de Parkinson, ho teniu en aquesta primera diapositiva, la va descriure el senyor Parkinson el 1817 i hi va veure 7 persones, algunes d'elles pel carrer, amb uns símptomes, i a partir d'aquí va definir quelcom que, tot i que ho estem revisant contínuament i cada cop en aprenem més i cada cop introduïm més matisos al llarg d'aquests 200 anys, doncs Déu-n'hi-do, el que la va encertar, és bastant vigent. Hi ha coses, òbviament, que no sabia ni podia saber i que hem millorat o superat, però Déu-n'hi-do, no està malament. I ell ho va definir, això quan fem la pregunta com definim una malaltia, doncs ell ho va definir en base a uns símptomes i uns signes que eren observables en persones, com dic, que fins i tot era visible pel carrer. Després, ja fa més de 50 anys, als anys 60 del segle XX, aquests investigadors, neuròlegs, Hoehn i Yahr, van descriure aquest estadiatge amb 5 estadis, que jo sempre faig la broma que tots ens passem tot el dia criticant-ho perquè és una cosa obsoleta i superada, però tots ho fem servir encara. Per tant, tan malament no va. I aquest estadiatge, òbviament, es fonamenta en que la malaltia comença amb uns símptomes motors que habitualment afecten la meitat dreta o la meitat esquerra del cos, i quan estan només en una d'aquestes dues meitats, ja sigui la dreta o l'esquerra, és a dir, una meitat del cos només és l'estadi 1, quan s'afecten les dues meitats del cos, encara que habitualment mantenint una asimetria, és a dir, el cantó original, fos el dret o l'esquerra, sempre segueix sent una mica pitjor que l'altre, però ja s'afecten els dos, però encara de forma lleu i amb una bona autonomia, doncs tenim un estadi 2. En l'estadi 3 ja comença a haver-hi una afectació de l'equilibri, però encara una relativa bona autonomia, llevat del perill, que no és poc, de tenir caigudes. I en l'estadi 4 i 5 és quan la malaltia ja és més avançada, ja hi ha dificultats greus per caminar, que culminen en l'estadi 5, en què si la persona no és assistida no pot caminar i està en una cadira de rodes. Per tant, fixeu-vos, això és una manera ben senzilla, bastant còmoda, bastant operativa, funciona en el dia a dia per poder definir la malaltia. Però, clar, això se'ns ha anat complicant. Per què? Perquè, com coneixeu, en molts àmbits de la vida, no només de la medicina, doncs tenim la famosa teoria de l'iceberg, de l'iceberg, que teniu en la part esquerra de la vostra pantalla, que el que veiem per sobre de l'aigua és una part molt petita de tota la realitat d'allò que estem intentant descriure, sigui una malaltia o sigui qualsevol altre aspecte del coneixement humà, doncs la gran part d'allò que estem estudiant, en aquest cas la malaltia de Parkinson, està sota l'aigua, no la veiem, I a vegades no només és que estigui sota l'aigua, això és una metàfora, clar, és que a vegades comença molt de temps abans del que sempre hem concebut com malaltia de Parkinson, com el que deia abans, que eren els estadis de Hoehn i Yahr, com una malaltia motora. Doncs segur que hi ha molts símptomes no motors i també motors, que s'ha tendit a confondre que eren només no motors, símptomes no motors i motors que anys o fins i tot a vegades dècades potser estan abans presents, però amb una forma que és impossible diagnosticar-li amb algú que té una malaltia de Parkinson sense tenir una certesa més important, perquè
podrien ser una mica inespecífics, no? Aquesta teoria de l'iceberg la teniu representada d'una forma una mica més mèdica i científica a la banda dreta, no? Que és com una piràmide, i on també, de forma semblant a la fotografia de l'iceberg, veieu que la punta del triangle o de la piràmide és on posa PD, que són les inicials, com sabeu, en anglès de Parkinson's disease, la malaltia de Parkinson, però en els pisos que hi ha sota d'aquest triangle, que cada cop tenen una base més àmplia, doncs hi ha fases prèvies al que coneixem com a Parkinson avui en dia. Fases abans del diagnòstic, però que els símptomes ja hi són. Fases abans de que els símptomes habituals que pensem en el Parkinson, que poden ser símptomes menys esperables, ja poden ser presents, però la persona no sembla ni malalta de cap manera. Fases preclíniques, que és que no hi ha símptomes de cap tipus, els canvis són biològics i microscòpics, no els podem veure externament en la persona, i fins i tot canvis prefisiològics, que això seria el nostre codi genètic, no? Tots naixem, ja sabeu que les mutacions que causen malaltia de Parkinson són molt poc freqüents, però sí que sembla que de forma freqüent en la població tots tenim diferents combinacions de gens que poden afavorir o disminuir el risc de tenir Parkinson, i depèn de la combinació que ens toca, doncs potser als 60 anys o als 70 anys podem acabar tenint Parkinson, i això és un codi genètic que el tenim des que naixem, encara que el Parkinson l'acabem tenint a l'edat dels 70 anys. Doncs aquesta piràmide, òbviament, o aquest iceberg, ens fan pensar que hipotèticament podríem diagnosticar el Parkinson o preveure'l, determinar el risc de tenir Parkinson molt de temps abans del que tradicionalment hem fet. Això ha generat tot un món de recerca en el qual, òbviament, hi ha molta gent que té interès. Vosaltres, com a pacients i familiars, teniu interès perquè us agrada que s'avanci amb la malaltia o perquè teniu familiars d'efectes o perquè penseu que podeu tenir més risc per ser familiars d'algú que té la malaltia. Òbviament, tenim interès els que ens dediquem a diagnosticar. Perdó, doctor. Ho podríem fer en castellà? Perquè arribarà més gent i hi ha gent que està connectada, si sembla bé. Sí. Hay diapositivas que hay aspectos en castellano y en catalán y en inglés. Las diapositivas de nivel gráfico son un poco una mezcla y lo hago en castellano y luego pues ya cada uno que haga las preguntas como quiera. Pues como comentaba, ¿no? Hay todo este mundo de los biomarcadores en la que hay muchos actores interesados, obviamente la comunidad de pacientes y familiares, ¿no? Para tener un mejor diagnóstico, la comunidad de profesionales de salud, principalmente, pero no solamente neurólogos, porque también queremos diagnosticar antes y tratar antes, ¿no? Obviamente los reguladores, ¿no? Las agencias de salud, mayoritariamente públicas, a veces también la sanidad privada, ¿no? Quieren también ofrecer una mejor atención a sus pacientes y obviamente la industria farmacéutica, no solo para productos que ya están disponibles ahora para tratar la enfermedad, sino también para productos futuros que igual, como comentaba en la introducción, quizás solo mostrarán una eficacia si se pueden emplear en fases muy tempranas de la enfermedad. Si se emplean en fases tardías, aparentarán no ser útiles, cuando en realidad sí que lo son. El único problema será que se están aplicando demasiado tardes, ¿no? Y estos biomarcadores son características medibles, pueden ser el resultado de una escala clínica, pueden ser el resultado de un análisis de laboratorio, que es de lo que estamos hablando hoy, o pueden ser el resultado de una prueba radiológica. ¿Cuál es la carta a los reyes que he puesto aquí un poco en plan coloquial o figurado para un test diagnóstico? Esos son términos un poco técnicos, pero son bastante fáciles de entender, ¿no? Que sea sensible significa que la gran mayoría, si no todos, la gran mayoría de los pacientes siempre tengan esa prueba alterada, ¿no? Que sea reproducible, que independientemente que esta prueba se haga en un hospital o en otro, o en un laboratorio o en otro, salga alterada o tenga el mismo resultado. Si en cada laboratorio sale un resultado diferente, este biomarcador no va a ser bueno, como es lógico. Que sea plausible. ¿Qué significa que sea plausible? Hombre, lo que decimos en catalán, y lo siento, que tenga, bueno, se dice en castellano, que tenga pies y cabeza, que tenga cap y peus, ¿no? Si, yo qué sé, morderse las uñas, ahora de repente alguien encuentra, que es mentira, me lo estoy inventando, que es más común en la enfermedad de Parkinson, pues felicidades, pero no tiene ninguna relación aparente con la enfermedad, ¿no? O el color de los ojos, ¿no? Sería algo que quizá por azar o estadísticamente podría tener una relación,
pero al no tener una relación realmente biológica con la enfermedad, sería difícil entenderlo y aplicarlo como un biomarcador, ¿no? Que sea fácil de medir. Si realmente una prueba de laboratorio para medir o diagnosticar una enfermedad es tan compleja que necesitas muchos días y mucho trabajo y mucha energía, ya no hablo del dinero que saldrá luego, para realizarla, pues es más difícil que acabe teniendo una utilidad en el día a día, ¿no? Que sea mínimamente invasivo. Aquí tenemos un problema con una de las muestras que hoy comentaremos mucho, que es el líquido cefalorraquídeo, que a mí siempre me gusta decir que es relativamente invasivo. La función lumbar pues no es tan invasiva como a veces se puede entender. Nosotros hacemos muchas y desde hace casi 20 años para investigación y para diagnóstico, y es una prueba relativamente rutinaria y sin mucho riesgo. Pero es sin duda más invasiva que obtener una muestra de sangre venosa en una punción en un brazo, por supuesto. Que esté bien validado, es decir, como la reproducibilidad, ¿no? Que varios centros hayan obtenido resultados parecidos y que sea siempre el mismo resultado. Y luego viable económicamente, antes lo que decía, no solo ha de ser fácil de medir, sino que además, si tiene un coste económico enorme, pues ya tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada no se va a emplear, porque siempre el factor económico es un factor que, nos guste más o menos, tiene un peso importante también en la sanidad, ¿no? ¿Y los biomarcadores para qué pueden servir? Pues comentando lo del iceberg que mencionaba antes, no solo para hacer el diagnóstico en el momento, sino que igual, y esto aún es un poco ciencia ficción, es investigación, quiero que quede claro, pero en el futuro quizá podría servir para predecir el diagnóstico futuro, para adivinar o anticipar un diagnóstico de una enfermedad que no tiene lugar en este momento, sino que va a tener lugar en el tiempo futuro. A la vez, podrían servir los biomarcadores, hay de muchos tipos diferentes, para monitorizar la evolución o el empeoramiento de la enfermedad y, por tanto, también podrían servir para ser un indicador de respuesta a fármacos. Si un biomarcador nos indica el empeoramiento de la enfermedad o va cambiando el biomarcador conforme empeora la enfermedad, es lógico pensar que al aplicar un fármaco que cambie la evolución o el empeoramiento de la enfermedad, el valor del biomarcador podría normalizarse o reducir o aumentar dependiendo de cómo fuera el biomarcador. Y por último, también pueden ser útiles los biomarcadores para ayudarnos a tomar decisiones. Si una persona, pues sabemos que tiene un biomarcador en el futuro que aumenta mucho el riesgo de que su enfermedad tenga peor pronóstico que otro paciente de características similares, pues igual esto nos ayudará, aunque sea una noticia difícil y dura, a pensar con el paciente y sobre todo el paciente mismo en la toma de decisiones de cara al futuro de su enfermedad, de cómo querrá que se trate cuando la evolución sea muy complicada, etcétera, etcétera. Como comentaba antes, nos gusta mucho hablar siempre de avances revolucionarios, hasta el punto que quizá a veces abusamos de este término, pero es verdad que entre los años 90 y los primeros años 2000 hubo un avance importante que muchos conocéis, que es la imagen de la dopamina, ¿no? Ya sea mediante SPECT o PET, y en la fotografía tenéis dos imágenes, una a la izquierda, que es una imagen dopaminérgica normal, que yo siempre comparo con una forma de coma, ¿no? Veis que al lado y lado hay como una forma de coma, con la cabeza de la coma y la colita de la coma. Eso sería una persona normal en una sección del cerebro en la que los estriados están recibiendo la cantidad normal de dopamina. En cambio, en la imagen central, o más a la derecha, tenéis una imagen en la que solo se ve la cabeza de la coma, la colita ha desaparecido, y luego veis que un poco el colorín, que representa el contraste, está como esparcido por el cerebro, porque al no ir el contraste a la zona donde normalmente tendría que haber dopamina, se une a zonas del cerebro de forma inespecífica. Y esto podría ser un buen ejemplo de una imagen de una persona con Parkinson. ¿Qué pasa? Que rápidamente, cuando se introdujo esta prueba, como comentaba, entre los años 90 y los años 2000, se empezó en jerga o un poco coloquialmente a llamarle la imagen del Parkinson. Pero esto no es verdad, porque esta prueba de imagen solo nos indica si hay un déficit de dopamina o no en ese cerebro. Y el déficit de dopamina, aunque muy a menudo obedezca a una enfermedad de Parkinson, puede obedecer a todos los otros parkinsonismos degenerativos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta prueba? Pues sirve para, por ejemplo, diferenciar el Parkinson y los otros parkinsonismos degenerativos, que son
fundamentalmente los parkinsonismos atípicos, de parkinsonismos no degenerativos, como por ejemplo el parkinsonismo causado por un fármaco o el parkinsonismo causado por lesiones vasculares cerebrales o la hidrocefalia o el temblor esencial. En esta situación, pues sí que esperaremos una prueba normal en los parkinsonismos no degenerativos y una prueba alterada en el parkinsonismo degenerativo sin que la prueba nos permita decir si el parkinsonismo degenerativo es Parkinson o es un parkinsonismo atípico. Y esto es un concepto que siempre intentamos recalcar porque la gente dice, ¿esto significa que tengo Parkinson? Bueno, lo apoya, pero a veces puede haber otro diagnóstico, ¿no? No obstante, esta prueba cuando apareció fue muy importante porque era la primera vez que podíamos hacer una imagen de la cantidad normal o anormal de dopamina en el cerebro. El problema, como comentaba, es que no nos permite diferenciar entre todas estas enfermedades, ¿no? El Parkinson y la demencia con cuerpos de Levy, que muchos consideramos como parte de un mismo espectro, pues tienen unas lesiones neuronales que, como indica el nombre de la enfermedad, son los cuerpos de Levy. Y luego tenemos la atrofia multisistémica, que tiene unas inclusiones en las células vecinas de las neuronas, que son las células gliales, y tanto los cuerpos de Levy como las inclusiones gliales de la atrofia multisistémica son ricas en alfa-sinucleína, y por eso las llamamos alfa-sinucleinopatías. En cambio, luego tenemos otros parkinsonismos degenerativos que presentan acúmulo de proteína tau, y esta proteína tau también causa unos acúmulos tanto en las neuronas como en las células gliales de apoyo a las neuronas. Por tanto, aquí tenemos otro posible enfoque. Si el enfoque de la imagen de la dopamina no nos permite diferenciar entre estas enfermedades, porque como comentábamos, en todas ellas va a estar alterada la imagen de la dopamina, quizá podríamos diferenciarlas fijándonos en lo que os he puesto en esta diapositiva, que es la proteína que predomina en los acúmulos de las neuronas o de las células vecinas a las neuronas en cada enfermedad. Y por tanto, si tenemos unos biomarcadores de alfa-sinucleína o de 4R-taupatía, pues ya podremos no separar, como veis, todas las enfermedades, porque van un poco por parejas, pero podremos separar mejor que solo con la prueba de la dopamina. Esto empezó a hacerse ya hace muchos años empleando una técnica que no es el ensayo de amplificación de semilla, que es de lo que os voy a hablar al final, sino que se empezó con técnicas de inmunodetección, que es lo que veis en esta diapositiva, y diréis, ¿por qué hay un sándwich aquí en medio de la diapositiva, ¿no? Pues para que entendáis un poco el concepto en el que se basan estas pruebas de inmunodetección, porque es como un sándwich. Fijaros en la parte central de la diapositiva que este concepto se basa en que si tenemos la proteína alfa-sinucleína del Parkinson, pero también podemos hablar de las proteínas del Alzheimer, que es para lo que se desarrolló esta técnica primero, pues en medio quedaría la proteína y a un lado de la proteína tendríamos un tipo de anticuerpo que engancharía la proteína a los pocillos de la placa que veis en color amarillento en la parte inferior de la diapositiva, y en la parte de arriba de la proteína quedaría otro anticuerpo libre que llevaría enganchado, veis que lleva enganchado como un pentágono, un poliedro. Este poliedro, que es figurado desde aquí solo a nivel del diagrama y del esquema, es capaz de generar una reacción de color, que es el color amarillo que veis en la placa de abajo. Fijaros que hay diferentes, en los diferentes pozos, que cada pozo es una muestra de un paciente, hay diferentes intensidades de color amarillo. Si este color amarillo lo cuantificamos a través de una tecnología que no me entretendré ahora, podemos obtener un número que es la concentración de la proteína, ¿vale? Esto es la técnica de Lisa de tipo sándwich, por eso he puesto el dibujo del sándwich para visualmente hacerlo más fácil de entender, y se empezó a estudiar mucho para la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson y dio muy buen resultado para las proteínas de la enfermedad de Alzheimer, hasta el punto que tecnología derivada de este tipo de técnica de laboratorio se sigue empleando hoy para las proteínas del Alzheimer, no solo en líquido cefalorraquídeo, que es la otra parte de esta diapositiva. A la izquierda veis un dibujo esquemático del cerebro que muestra por qué el líquido cefalorraquídeo es interesante, porque es un líquido que envuelve al cerebro y va circulando todo el día alrededor del cerebro, con lo que si hacemos una punción lumbar y recogemos una muestra de líquido cefalorraquídeo, pues podríamos en el laboratorio encontrar proteínas alteradas en relación a enfermedades del cerebro, ¿vale? Pues con el líquido cefalorraquídeo y con estas técnicas de tipo ELISA sándwich hemos tenido mucho éxito para las proteínas del Alzheimer, pero aquí estamos hablando de Parkinson. ¿Qué ha pasado con el Parkinson? Pues con el Parkinson, y aquí no me entretendré mucho en los diagramas, son de publicaciones muy técnicas,
pero hemos estudiado dos variantes de la sinucleína, la sinucleína total y la sinucleína oligomérica. Y en varios estudios se mostró que la sinucleína total en el líquido espinal, en el líquido cefalorraquídeo, estaba reducida en la enfermedad de Parkinson. Y luego, esto os muestro también resultados de algún estudio nuestro, y en cambio la sinucleína oligomérica, que es la que muestro en esta diapositiva de aquí, era al revés, cosa que también es un poco difícil de entender, estaba elevada en el líquido cefalorraquídeo de las personas con enfermedad de Parkinson. ¿Qué pasó? Pues dirías, hombre, pues esto es interesante, sería un biomarcador, la sinucleína total reducida y la oligomérica elevada en líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde ha estado el fallo? Y esto de nuevo se puede ver en estos diagramas un poco a nivel técnico, pero os lo explico a nivel de palabra, es que aunque estadísticamente había una reducción de la sinucleína total y una elevación de la sinucleína oligomérica en el líquido de los pacientes de estos estudios, esto era a nivel de grupo, cuando comparabas 100 pacientes con 100 personas sin Parkinson. Pero parte de los individuos con Parkinson y parte de los individuos sanos, sin enfermedad de Parkinson, tenían los mismos valores. Había un solapamiento, que decimos, de los valores del biomarcador entre la enfermedad y la no enfermedad. Y obviamente esto ha hecho que estos biomarcadores hayan sido un paso en un camino, hayan dado una información interesante, que ahora no podremos detallar por el tema del tiempo, pero que no haya sido el biomarcador definitivo, ¿vale? Y esto nos lleva al tema de la charla de hoy, por fin, que es esta técnica que salía en el título en catalán y que en castellano sería el ensayo. Ensayo es una manera de denominar a las técnicas de laboratorio de amplificación de semilla, que diréis, de semilla como una planta, que es lo que decía al principio. Pues sí, para entender esto he puesto estos dos esquemas o dos dibujos de procesos naturales que todos conocemos muy bien y que tienen que ver con las semillas, ¿no? Por ejemplo, la levadura no es una semilla, es un hongo, ¿no? Pero veis que del primer pote al segundo, si se producen las condiciones adecuadas, la levadura crece, ¿no? Y crece de una forma exponencial, no el doble, sino mucho más del doble, ¿no? Y esto lo utilizamos pues, para la cocina, para la repostería, ¿no? Y en el dibujo de abajo tenéis un esquema que es un poco imperfecto, ahora diré por qué, que es el de la polinización, ¿no? Como una abeja, que esto es sabido por todos, ¿no? Pues coge el polen de una flor y lo lleva no a otra flor, sino que lo lleva a muchas flores. Y por esto la polinización también es un fenómeno que decimos exponencial. Un insecto no ayuda a polinizar una flor a partir de otra, sino que puede polinizar muchas flores porque, como dice la expresión también figurada, va de flor en flor, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que explica esta técnica, que ya veis de forma más técnica, más científica, representada a la derecha de la diapositiva, que es el ensayo de amplificación de semillas. Se basaría en el mismo principio que si tenemos una proteína, en este caso la sinucleína, anormal en una muestra de un paciente y en una placa de ensayo, en unas placas con pocillos, como las que os he mostrado antes, ponemos proteína sinucleína normal y esto lo vamos incubando, agitando y le ponemos una sustancia que genera fluorescencia, una imagen de fluorescencia, vamos a obtener, como veis en esta diapositiva, en el margen inferior derecho, no sé si se ve mi ratón marcándolo, una curva que se incrementa exponencialmente y eso es la amplificación. Si es una persona con Parkinson, como hay sinucleína alterada, cada vez irá alterando más sinucleína de la que le hemos echado exógenamente al test y alcanzará este tipo de curva que denominamos una curva positiva, porque es positiva porque indica que hay una agregación o una amplificación anómala de la agregación de la alfa-sinucleína. En cambio, si es una persona sin Parkinson, la reacción será plana, una curva no será una curva, será una línea recta, porque no habrá esta amplificación de la semilla que teníamos de la muestra del paciente. Por esto se llama un ensayo de amplificación de semilla. Este ensayo tiene sus dificultades, hace falta un determinado tipo de equipo de laboratorio que se puede comprar, que tiene su precio, que no es exorbitante, pero bueno, hace falta un laboratorio que haya adquirido este equipo para hacer este tipo de pruebas. Y este tipo de pruebas, que proceden de otra enfermedad, de las enfermedades priónicas, se pusieron en marcha y se validaron empleando tejido cerebral de personas que habían fallecido con Parkinson y con líquido cefalorraquídeo de personas vivas que tienen Parkinson y que vemos en la consulta, ¿vale? Todo esto se originó en el 2016, aquí tenéis las dos primeras publicaciones, una de un grupo
de Inglaterra y de Escocia, de Edimburgo y de Oxford, con colaboradores externos. Y luego en la derecha tenéis un diagrama de la publicación que surgió de los Estados Unidos. Prácticamente simultáneamente estos dos grupos independientes mostraron lo que os mostraba en la diapositiva previa y volvéis a ver aquí una amplificación de semilla de sinucleína en pacientes y una reacción negativa en no pacientes, en el primer trabajo, y en el segundo, que fue publicado yo creo que con semanas de diferencia, muy simultáneamente. Los pacientes amplificaban y los que no tenían enfermedad no amplificaban, ¿vale? Nosotros, a través de una beca del Ministerio de Sanidad, las becas FIS del ISCI, del Instituto de Salud Carlos III, pues fuimos pioneros en ponerla en marcha en España, esta prueba, y bueno, fue un trabajo difícil de llevar a cabo porque es una técnica de laboratorio que, como comentaba, no es sencilla, pero lo logramos, lo publicamos, y la dirección de nuestro hospital, pues yo creo que tuvo una vista larga y la puso rápidamente en el petitorio analítico, es decir, que hoy en día en nuestro centro la podemos hacer de forma rutinaria, no lo hacemos a cualquier paciente porque no a todo el mundo se le puede hacer una punción lumbar, hay personas que van anticoaguladas, hay personas que simplemente no desean hacerse una punción lumbar y el diagnóstico se puede hacer de forma clínica con buena fiabilidad, pero hay esta opción de hacerlo de forma asistencial y obviamente nosotros, por nuestra cuenta y en colaboración con colegas internacionales, pues seguimos haciendo investigación con esta técnica de laboratorio. El problema de esta técnica de laboratorio, esto es quizá también un poco técnico, pero lo menciono brevemente, es que aunque es para la alfa-sinucleína, y por tanto teóricamente tendría que diagnosticarnos tanto el Parkinson y la demencia con cuerpos de Levy como la atrofia multisistémica que hemos comentado antes y que algunos conoceréis o seréis pacientes o familiares que también tienen inclusiones de alfa-sinucleína. Esto sería la teoría, tendría que estar alterada en ambas, pero durante estos años la mayoría de laboratorios, incluyendo el nuestro, nos hemos encontrado que así como la mayoría de pacientes con Parkinson y demencia con cuerpos de Levy son positivos en este ensayo de amplificación de semilla, en la atrofia multisistémica este porcentaje es muy bajo, es decir, sería un biomarcador menos útil para esta enfermedad, cosa que no deja de ser sorprendente porque esta enfermedad es una sinucleinopatía también. El porqué de esto tampoco lo acabamos de comprender, pero es verdad que algunos protocolos, como este publicado hace 3 años por la doctora Parkinen, una colega de Oxford, o incluso en nuestro laboratorio, no en todos los casos, pero en algunos, podemos obtener unas curvas positivas muy altas en la enfermedad de Parkinson, unas curvas positivas pero menos altas en la atrofia multisistémica y las curvas o líneas negativas en las personas que no tienen una sinucleinopatía. En nuestro laboratorio también veis esta imagen, una curva más alta en el Parkinson, una curva positiva pero más baja en la atrofia multisistémica y una curva negativa o con una positivización tardía no valorable en una persona que no tenía ninguna enfermedad, ¿no? Y esto se ha publicado con más, digamos, datos robustos el pasado mes de diciembre en una revista muy importante, en Lancet Neurology, por un grupo de la empresa Amprion, que tiene este tipo de tecnología, empleando muestras de pacientes de diferentes países del mundo, incluyendo muestras de nuestro equipo en Barcelona, mostrando estas curvas altas de tipo Levy en la enfermedad de Parkinson y estas curvas bajas en la atrofia multisistémica. Pero esto es algo que aún está en investigación, que es uno de los mensajes que quiero insistir de la charla, que estoy contando cosas que son muy, que decimos en catalán, engrascadoras, ¿no? Son cosas que animan y que son un buen avance diagnóstico, pero que aún tienen un ámbito de aplicación más en la investigación que en la práctica diaria. Algún otro detalle que me gusta, no obstante, mostraros de los estudios que se han hecho, que es cómo mejora la amplificación el diagnóstico. Siempre decimos que el diagnóstico clínico del Parkinson es muy bueno frente a otros parkinsonismos, o que encima teníamos el spec de dopamina, ¿no? Pues en este estudio de la izquierda de la diapositiva veis que este grupo de Alemania comparaba el diagnóstico clínico con el diagnóstico por la imagen dopaminérgica con el ensayo de amplificación de semilla y veis que la barra azul, que es el porcentaje alto de acierto del diagnóstico de Parkinson, era más alto en la amplificación de semilla que en el diagnóstico clínico o con la imagen dopaminérgica.
Pero otro aspecto importante que quiero destacar es, hay excepciones, hay personas con Parkinson que pueden tener el ensayo de amplificación de semilla para sinucleína negativo, y como os podéis imaginar, la respuesta es que sí. Y un caso particular es el de las mutaciones LRRK2 o LRRK2, que decimos en inglés, del Parkinson. Sabéis que es dentro de lo raras que son las mutaciones como explicación de la enfermedad de Parkinson. La mayoría de Parkinson son no genéticos, pero en los casos que lo son, una parte importante en nuestro entorno, en nuestra geografía, se deben a mutaciones en este gen. Y en este gen, a veces las personas no tienen cuerpos de Lewy en el cerebro. Y por tanto, si no tienen cuerpos de Lewy en el cerebro, no es raro que parte de estos pacientes tengan el ensayo de amplificación de semilla de sinucleína negativo, al contrario de lo que uno esperaría en la enfermedad de Parkinson. Por tanto, alerta a la hora de interpretar los resultados de este test de laboratorio, porque si alguien que estamos muy convencidos que tiene Parkinson, el resultado es negativo, quizá la respuesta no es que hayamos equivocado el diagnóstico, sino que quizá puede ser que tiene una forma genética de Parkinson sin cuerpos de Lewy y, por tanto, sin sinucleína. Otro gran reto, esto es un trabajo de un grupo de investigación de China que yo no he visto replicado, quizá alguien lo ha replicado, pero yo no tengo conocimiento, en el que cuantificando la fluorescencia del test de amplificación de semilla eran capaces de predecir el empeoramiento motor y cognitivo de la enfermedad. Esto yo creo que es muy preliminar, no lo he visto replicado, pero hipotéticamente podría ser una utilidad, no solo dar un test que es positivo o negativo, sino que las variables cuantitativas, los números que se derivan de estas curvas, puedan servir para el pronóstico o incluso para medir la respuesta a medicación en la enfermedad de Parkinson. Insisto, categóricamente esto hoy en día no es así, no se ha demostrado, pero es una potencial aplicación futura de este tipo de test de laboratorio. Pero, obviamente, y como comentábamos en la introducción, si la punción lumbar, aunque la hacemos muy rutinariamente y sin tanto problema como uno podría imaginarse, no deja de tener sus dificultades, pues lo ideal sería tener un test en sangre. Y aquí ya veis, esto es un diagrama también muy técnico de una publicación científica, pero es para mencionar que ya hay algunas publicaciones, pocas, y cuesta replicarlo esto, que muestran la amplificación de semilla empleando sangre obtenida de una venopunción del brazo en lugar de empleando líquido cefalorraquídeo obtenido por una punción lumbar, con lo que esto sería un avance. Otra opción sería la piel. La piel ya es un poco quizá más fácil que la punción lumbar, pero un poco más difícil, ¿no? Pensar que la gente irá a un centro de atención primaria a hacerse biopsias de piel para el Parkinson, quizá es algo que se podría hacer, pero quizás un poco más difícil. Y tiene otra dificultad, y es que la mayoría de las publicaciones que hay hasta la fecha, como veis en el diagrama con una figura de persona humana en la izquierda de la diapositiva, es que la mayoría de protocolos, porque iban a evaluar la técnica, han hecho hasta 6 biopsias cutáneas y a veces con resultados, como se ve en la tabla de la derecha de esta publicación de colegas italianos, no del todo consistentes, es decir, no siempre saliendo lo mismo. Y en ese trabajo que efectuó el doctor Iranzo de la unidad de sueño del Hospital Clínico, concluían, porque miraron, es un trabajo que está muy bien pensado, miraron el ensayo de amplificación de semilla en piel y en los mismos pacientes lo miraron en líquido cefalorraquídeo. Esto es realmente un estudio muy importante y muy necesario. Lo que pasa es que ellos concluían que era equiparable el rendimiento, la bondad diagnóstica de la piel con la del líquido, y esto era al agregar las 6 biopsias de piel conjuntamente. Si mirabas el rendimiento de cada biopsia por separado, el porcentaje de positividad que tenéis aquí era menor en todos los casos comparado con el porcentaje del líquido cefalorraquídeo. Esto no es para criticar ese trabajo, que es muy importante y está muy bien, sino es para llevar a la conclusión de que a día de hoy sigue siendo el gold standard, es decir, el patrón oro o la prueba de referencia para la amplificación de semilla de sinucleína, sigue siendo el líquido cefalorraquídeo, que es lo que viene a mostrar esta diapositiva. Aunque, como muestra este dibujo de aquí abajo, este diagrama, hay mucha investigación en muchos tests, en muchas muestras, biológicas diferentes. La mucosa olfatoria, que durante el COVID todos nos acostumbramos a hacer frotis nasal, ¿no? Sería una potencial fuente para hacer el ensayo de semilla. Una biopsia de glándula submandibular, esto ya es mucho más agresivo que una biopsia de piel y me atrevería a decir que hasta que una punción lumbar.
El colon, diréis, ostras, una fibrocolonoscopia, ¿no? Pero quizá gente que entra en programas preventivos para hacerse colonoscopias de forma ya pautada para prevención del cáncer de colon, igual se podría obtener una muestra. Son varias muestras y ninguna de ellas, de momento, está dando la fiabilidad del líquido cefalorraquídeo, pero, como insistía antes, la sangre y la piel parecen prometedoras en este sentido. Y esta diapositiva normalmente tendréis son diagramas de un ensayo clínico para anticuerpos contra la sinucleína, que ni yo ni nadie sabemos si acabarán siendo un tratamiento útil para la enfermedad de Parkinson, pero es solo para dar la idea que igual en el futuro. Bueno, pues disculpas por este problema técnico, yo estaba totalmente inconsciente, yo he seguido dando la charla hasta el final y parece que esta es la última diapositiva o la primera que ya se ha dejado de ver, que era comentando, yo hacía mucho hincapié que nadie diga que yo digo cosas que no son verdad. Esto es solo pensando un poco en futuro, en una aplicación hipotética o de ciencia ficción casi, ¿no? Pero esta diapositiva representa resultados de un ensayo clínico con un anticuerpo antisinucleína que se ha administrado a unos pacientes y que no sabemos si en el futuro acabará siendo una herramienta para tratar el Parkinson o no, porque hay ensayos clínicos que están en marcha, pero podría ser que empleáramos el ensayo de amplificación de semilla de sinucleína para estar más seguros de que los pacientes que estamos incorporando a este ensayo clínico realmente tienen una alteración subyacente de la sinucleína e incluso en el futuro quizá empleando los valores cuantitativos, no solo el positivo o negativo, sino los valores cuantitativos de la fluorescencia de este ensayo de amplificación de semilla, podríamos emplearlo para ver si mejora el test de laboratorio con el tratamiento. Insisto que esto no es para nada así hoy en día, pero es una aplicación hipotética futura del test de diagnóstico de laboratorio. Luego he comentado, y vuelvo a comentar, que esta pequeña revolución que ha representado este nuevo test de diagnóstico de laboratorio del ensayo de amplificación de sinucleína ha llevado a dos grupos independientes de expertos muy importantes a publicar el año pasado sendas propuestas para clasificar y diagnosticar el Parkinson biológicamente. Esto ha generado mucha controversia porque hay expertos del campo que han dicho cómo vamos a diagnosticar el Parkinson solo con un test de laboratorio y sin la clínica. Y en efecto es que esto es solo un marco de trabajo conceptual para investigación, pero hoy en día quizá lo que nos puede aportar este test de diagnóstico sería, como hizo en su momento la imagen dopaminérgica, un complemento biológico al diagnóstico, que hagamos un diagnóstico que no será solo biológico, pero tampoco será solo clínico, será clínico-biológico apoyado en pruebas como estas. Pero insisto, pensar únicamente, y aquí por eso he puesto este recuadro rojo grande, pensar en un diagnóstico únicamente biológico hoy en día no se puede hacer, es únicamente para el ámbito o el entorno experimental y de investigación. Y esto era justo las conclusiones, ¿no? Que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson sigue siendo clínico, pero que igual el aspecto biológico y no clínico del diagnóstico, igual que experimentó un avance con la imagen dopaminérgica, pues ahora puede experimentar un avance incluso mayor y más importante con el ensayo de amplificación de semilla. Y la segunda gran conclusión sería que aunque hay muestras biológicas que podemos obtener de los pacientes que son menos agresivas o menos invasivas que el líquido cefalorraquídeo, como la sangre periférica o la piel, el líquido cefalorraquídeo a día de hoy sigue siendo el patrón de referencia para esta prueba diagnóstica y acababa pues mostrándoos una fotografía del equipo clínico y del laboratorio que hemos puesto en marcha esta técnica en nuestro centro y ya daría paso a las preguntas, sin más. A ver, de momento, la verdad es que no hemos tenido preguntas. Sí que nos están poniendo que es muy interesante todo lo que se ha hablado, pero de preguntas, de momento, pues la verdad es que no hay ninguna. Yo, bueno, la verdad es que cada vez estoy aprendiendo más, porque cada conferencia que damos parece que sabemos mucho, pero a la hora de la verdad, cada vez que dais una conferencia, es que siempre salís con cosas nuevas. Esto es muy importante para todos, es muy importante para vosotros que estáis estudiando, para los pacientes y para todo el mundo. O sea que es una cosa fantástica. A ver, que me están escribiendo, a ver, un momento.
Una pregunta. A veure. La determinació en LCR als pacients de l'hospital es fa aleatòriament? Aleatòriament, no. Sí, espera. És que m'ha marxat, a veure. O bé hi ha alguna dada que us fa pensar en fer-ho? Es una pregunta muy, muy buena, también para las personas que se han conectado y que no entiendan el catalán, lo digo en castellano. Es una pregunta muy buena, ¿no? Aleatoriamente no, porque no sería justificable ni éticamente, ¿no? Pero estamos aprendiendo aún de forma dinámica. De modo que en nuestro hospital, y como quizá he comentado muy de pasada, la hacemos por dos motivos. Uno, que no tiene más misterio, es por investigación. Entonces, si tenemos un proyecto de investigación en el que hagamos este ensayo de amplificación de semilla y que la persona que desee participar, pues se hará como parte del protocolo de investigación. La pregunta que hace esta persona va dirigida al ámbito asistencial, ¿no? Que, como he comentado, nuestro hospital la incorporó al petitorio analítico del laboratorio. Aquí estamos, es uno de los deberes que tenemos pendiente, hemos de acabar de escribir un poco nuestro protocolo y nuestras indicaciones, pero básicamente lo hacemos en situaciones en las que pensemos que la persona tiene un parkinsonismo, pero no estamos del todo seguros. Y esa situación tiene como dos subsituaciones. Que pensemos que tiene un parkinsonismo y no estemos seguros porque pensamos que puede ser que no tenga un parkinsonismo, por ejemplo, un temblor esencial. Entonces, aquí dirías, hombre, claro, pues puedes hacer una imagen dopaminérgica, ¿no? Porque la imagen dopaminérgica saldrá normal en el temblor esencial y saldrá alterada en el Parkinson. Pero a veces hay personas que por fármacos que toman de psiquiatría o porque la propia imagen dopaminérgica a veces puede no ser del todo concluyente, puedes hacer el ensayo de amplificación de semilla. Si sale positivo, te apuntará a decir tiene Parkinson, y si sale negativo, te apuntará a decir, pues igual este temblor, que no tengo claro si es un Parkinson o un temblor esencial, sí que es un temblor esencial, ¿vale? La otra subsituación sería si piensas que la persona tiene un parkinsonismo, pero no estás seguro de si puede ser un parkinsonismo típico o atípico. Y como los atípicos, incluyendo la atrofia multisistémica, muchas veces, aunque es una sinucleinopatía, sale negativa, en este caso, si haces el ensayo y sale positivo, te refuerza la idea de que es un Parkinson, y si sale negativo, te refuerza la idea de que es un parkinsonismo atípico. Sobre todo si estás pensando en un parkinsonismo atípico de los de la forma de la tau, ¿no? Esto serían dos situaciones, ¿eh? Pues si quieres descartar que realmente sea un Parkinson o una enfermedad que está simulando un Parkinson sin serlo, como el temblor esencial, o si quieres diferenciar entre el Parkinson y los parkinsonismos atípicos. Luego hay situaciones muy concretas, ¿no? Que hemos comentado a veces con algún colega o el jefe de la unidad, el doctor Baidoriola. Personas que empiezan el parkinsonismo con freezing de la marcha, que como ya sabéis es esta congelación de la marcha, como un temblor de las piernas al empezar a caminar, que es poco común que sea el primer síntoma del Parkinson. Entonces, a veces cuando aparece muy tempranamente en alguien que pensábamos que tenía un Parkinson y empiezas a dudar de si es un Parkinson o no, pues el ensayo de amplificación de semillas, si es positivo, te reforzará que sea un Parkinson, y si es negativo, quizá te hará pensar en que no sea un Parkinson, sino que sea un parkinsonismo atípico como la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Pero la pregunta es muy buena porque, insisto, estamos aprendiendo aún mucho en el día a día y tenemos pendiente analizar los casos que se han hecho en estos últimos 3 años de forma asistencial en nuestro hospital, no por investigación, sino por asistencia, para ver realmente, definir un poco mejor estas aplicaciones que hemos ido encontrando en el ámbito asistencial. A ver, más preguntas. Nos están preguntando si esto lo tiene que pagar la familia, el paciente o quién se hace cargo de esto. En nuestro caso particular, que creo que somos de los pocos, si no el único hospital en España que lo estamos haciendo ahora, en ningún caso nadie ha de pagar nada. Hablo de la parte pública del hospital, porque si se hace como rutina asistencial,
es como los biomarcadores del Alzheimer, que ya llevan más tiempo en el petitorio, pues esto se hace la punción lumbar y se mide como una prueba rutinaria y el paciente, la familia no han de pagar nada. Si es como parte de un protocolo de investigación, tampoco, porque el protocolo de investigación tiene una financiación, sea por una agencia pública o una agencia privada de financiación de investigación, no se ha de pagar. La otra cuestión es en la medicina privada. En la medicina privada, pues si alguien se lo hace y la clínica o la aseguradora privada envía la muestra a un laboratorio que sepa hacer la técnica, pues allí sí que hay un cobro que yo no podría ahora aventurar porque hay una discrepancia. Lo que cuesta la prueba solo contando los reactivos es un precio bastante razonable, porque lo hacemos, eso no lo he comentado en la charla, lo hacemos en triplicados, es decir, de los pocillos que yo mostraba en una de las primeras diapositivas, empleamos 3 pocillos para cada paciente. Cada paciente miramos por triplicado el resultado y lo consideramos positivo si 2 o 3 de las muestras amplifican la curva. Si ninguna o una única muestra amplifican la curva, pues entonces lo consideramos negativo, ¿vale? Entonces, contando todo esto, el precio realmente es muy competitivo porque es más caro que mirar una glucosa o mirar un colesterol, pero no es mucho. Podríamos hablar de en torno a unos 60 euros por muestra. ¿Qué pasa? Que cuando se hace en la medicina privada, obviamente ahí hay un personal de laboratorio, un tiempo de máquina y habrá unas tarifas que yo desconozco, porque no hago medicina privada y por tanto no. Pero en el Hospital Clínic las 2 indicaciones por asistencia pagando el CatSalut, porque es una prueba rutinaria de diagnóstico, y por investigación, pues con la financiación de investigación que haya, el familiar o el paciente nunca han de pagar nada. A ver, otra pregunta. ¿Una persona diagnosticada por el DAXTAN aporta alguna cosa diferente? La prueba que yo he contado respecto al DATSCAN, sí, quizás es un poco difícil y he dado mucho detalle y se ha perdido un poco el mensaje, pero en efecto, en la prueba de amplificación de semilla da un paso más, varios pasos más. Contemos en una persona que tiene síntomas de parkinsonismo y que ya tiene el DATSCAN alterado. Claro, pero el DATSCAN alterado puede ser Parkinson, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal. El test de amplificación de semilla mayoritariamente nos indicará que tiene un Parkinson y ninguna de las anteriores, o si es una curva positiva de baja fluorescencia, nos puede indicar que es una atrofia multisistémica, cosas que la imagen de dopamina no nos puede indicar. Esto es una situación, pero luego hay otra situación que sigue siendo hoy en día en el ámbito de la investigación, pero que a veces se puede dar asistencialmente. Una persona tiene un trastorno del sueño REM y ha leído que esto puede ser riesgo para Parkinson y en una clínica pública o privada lo pide y se le hace caso de hacer una amplificación de semilla. Esta persona que solo tiene trastorno del sueño REM puede tener un DATSCAN normal, una imagen de dopamina normal, porque el trastorno del sueño REM puede preceder en muchos años al Parkinson y tener la dopamina normal, pero en cambio ya tener alterado el ensayo de amplificación de semilla. Por tanto, yo creo que sí, es un peldaño más, así como en los años 90, primeros 2000, la imagen de la dopamina fue un peldaño para arriba, a mejorar el diagnóstico y no hacerlo solo con la clínica, y tampoco hacemos un DATSCAN a todos los pacientes, lo hacemos en casos de que también dudamos, ¿no? Pues si puede ser un temblor esencial o puede ser un parkinsonismo farmacológico, pues en el ensayo de amplificación de semilla vamos un peldaño más allá, pero creo que de forma no anecdótica, sino que de forma sustancial. Yo creo que es un cambio sustancial. Después nos han preguntado también si podría servir en parkinsonismos, pero yo creo que esto ya lo ha contestado, prácticamente ya está contestado, ¿no? Bien. Bueno, pues no, si quiere añadir algo. No, en que los parkinsonismos atípicos, los de tipo tau, tendería a ser normal, aunque en un pequeño porcentaje puede ser positiva, esto no lo he comentado, porque hay copatología, hay personas que por la edad simplemente pueden tener lesión de sinucleína añadida a la lesión de la tau y viceversa. Pero en general hemos de decir que la gran mayoría de los parkinsonismos atípicos
que son de tipo tau, como la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración corticobasal, tendrán este ensayo de amplificación de semilla de sinucleína negativo y en cambio la gran mayoría de los Parkinsons lo tendrán normal. Y la atrofia multisistémica estamos en esa situación intermedia que hay que ver si en un futuro próximo será más disponible a nivel global una modificación del protocolo para detectar la atrofia multisistémica con curvas más bajas que las del Parkinson. Pero esto de momento solo ha sido publicado en estudios de investigación y no nosotros y a nivel rutinario no lo hace nadie. Bueno, desde Argentina nos han felicitado por muy interesante la charla de hoy. Y bueno, prácticamente ya no tenemos más preguntas. O sea que nada, dar las gracias a todos los que estáis aquí y especialmente a usted, doctor, que es un placer siempre que colabora con nosotros y estamos entusiasmados cada vez que nos da pues una charla de estas tan interesantes. Muchas gracias, doctor. También agradeceros a vosotros la invitación y sobre todo a todos los pacientes que han participado en este tipo de estudios y que nos ayudan a avanzar en todas estas investigaciones. Así que muchas gracias. Gracias. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Adiós.